Lavallato. ¿Qué es Lavallato? ¿Qué es lo que representa? ¿O por qué necesita un equipo especial? En este caso, el Ministerio Público tomó esa decisión en el año 2017 de constituir un equipo de fiscales a dedicación exclusiva para este denominado caso Lavallato. Yo diría que es el caso más complejo de la historia de la Administración de Justicia del Perú, porque se trata de un caso que incluso trasciende las fronteras de lo nacional. Y yo, cuando inicié mis labores de juez, por supuesto que las tareas no me eran ajenas, pero yo era muy joven. Yo en algún momento tuve el privilegio de ser el juez más joven del Perú a los 28 años de edad. Es un altísimo honor el ser juez o el ser fiscal, siendo componentes fundamentales de la vida republicana del país a través de hacer fuerte el sistema de administración de justicia y no pensar de que los abogados que se dedican al sistema de justicia, jueces o fiscales, son los que no han podido tener éxito en su vida profesional fuera de esos espacios. Entonces pensamos que luego del caso Fujimori y Montesinos no iba a existir nuevamente un caso de tan compleja corrupción, lavado de dinero vinculado a un aparato de organización criminal. Bueno, la realidad nos enrostró directamente que no fue así, ¿no? Y que desde el año 2000 para adelante todos los expresidentes se han visto involucrados dentro de este caso. Bienvenidos a esta tercera temporada de Ejeput Podcast. De antemano, muchas gracias a todos los que nos han visto en esta primera y segunda temporada. Si estamos acá es definitivamente gracias a ustedes, gracias a su interés en acompañarnos y aprender un poquito más. Siempre poder afianzar lo que sabemos, corregirnos en nuestros errores, pero definitivamente estar acá interesados en saber algo nuevo. En esta tercera temporada no vamos a cambiar la mecánica. Vamos, como siempre, a traer dentro de lo posible, dentro de todas las personas que también desean venir, de todas las invitaciones que mandamos, tratamos de buscar siempre a los mejores jueces, fiscales, abogados de distintas materias, siempre, por supuesto, con la intención de que todos podamos aprender algo nuevo. Sobre todo yo, ya se habrán dado cuenta tal vez de la segunda temporada. Y bueno, ahora que empezamos esta tercera temporada, pues ahí nos hemos esforzado un poco en tratar de empezar a lo grande. Nos hemos esforzado un poco en, por supuesto, como siempre, una plana de invitados de excelencia. Y en esa línea, en ese sentido, hemos invitado, y por suerte aceptó nuestra invitación, al doctor Rafael Vela Barba. Doctor, muy buenas noches. Muchas gracias. Para mí es un especial privilegio estar juntos. Ya he tenido algunas jornadas académicas con el GEPUT y ahora bastante interesado en la idea del formato del podcast, y espero que dentro de esta conversación fluyan una serie de temas que son parte de la vida, son parte de los aspectos colaterales en el ejercicio de la profesión, y espero sea productivo para quienes nos están escuchando. Por supuesto que lo va a hacer, doctor Vela. A ver, vamos a seguir un poquito la mecánica que ha venido siguiendo este podcast en los últimos episodios. Y, por supuesto, usted tiene una gran hoja de vida, grandes servicios que ha brindado principalmente al Estado, y es cierto que podríamos resumirlo, pero también queremos ir un poco más allá y queremos conocerlo, por supuesto, más allá de su faceta de abogado y de fiscal. Así que, nuestra pregunta de cajón. Si a usted le preguntan cómo se presenta o cómo se presentaría usted, ¿cuál sería su respuesta? Bueno, actualmente en mi vida soy padre de familia, soy una persona deportista, soy una persona que ha estado mucho tiempo enfocada en compartir las experiencias a través del ejercicio de la docencia universitaria, a partir de las oportunidades que se dan ahora en el uso masivo de las redes sociales y de las formas de comunicación que justamente plantean retos interesantes de modernización. Y creo que ahora también soy un comunicador en alguna medida. Entonces, a partir de cumplir con esas múltiples tareas que son las que son parte de la profesión, pero también del tiempo después de la profesión, creo que esencialmente soy un padre de familia que trata siempre en lo posible de que el santuario que es la familia siempre tenga sus propios espacios y que ciertamente también reduzca en gran medida la posibilidad de que estos espacios puedan también ser afectados a veces por el trabajo, que digamos que son parte de las circunstancias
que muchas veces el ejercicio de la profesión, en este caso de la magistratura, puede conllevar también como una afectación. Entonces hay que estar siempre muy atento a que la familia no se vea particularmente afectada por lo que son campañas de descrédito, campañas de difamación, ¿no? Y hay que hacer un santuario de la familia. Entonces, el tiempo que uno pasa en la casa, el tiempo que uno le dedica a lo que significa su labor como parte del paradigma de la familia, es un valor en todo sentido. Y por esa razón es que la dedicación que uno pueda tener a la familia siempre es el mejor tiempo empleado en términos de su valoración. Ya me ha soltado ahí bastantes datos, bastante información como para preguntarle, pero siguiendo también la línea de este podcast, vamos a empezar más atrás en el tiempo. Más atrás en el tiempo. Quisiera que nos ubiquemos antes de que usted sea el doctor Vela. Hay que ubicarnos cuando usted era solo Rafael. Usted está en el colegio, supongamos cuarto o quinto de secundaria, y por supuesto se viene esta importante decisión. ¿Qué voy a estudiar? Y ahí viene esta pregunta. ¿Cómo usted termina eligiendo la carrera de Derecho? Tal vez fue en el colegio, tal vez fue después, pasando por una pre, como se le dice ahora, tal vez lo empujó algún familiar cercano. ¿Cómo es que elige esta tan bonita carrera? Mire, yo he tenido una influencia notable de un familiar directo que fue mi padre. Mi padre fue abogado, fue 2 veces decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, en Chiclayo, que es de la ciudad de donde yo provengo. Mi padre fue 2 veces decano del Colegio de Abogados de Lambayeque. Entonces yo tenía sin duda alguna una aproximación a la carrera desde muy temprana edad, porque eran frecuentes los acompañamientos dentro del ejercicio de la labor profesional de mi padre, buscando pasar tiempo con él, es decir, tratando de generar esa cercanía que es propia de la relación entre un chico que está creciendo y un padre que está en plena edad productiva, haciendo múltiples tareas y ocupaciones relacionadas a su profesión. Entonces, a partir de esta situación, yo siempre estuve seducido por la carrera del abogado. Mi admiración de ver a mi padre representando el papel de abogado, lo heroico que es la defensa, y ver el papel colateral del sistema de justicia, interacciones con los jueces, los fiscales, fue parte de mi día a día siempre. Pero resulta que mi padre no tenía la misma idea. Mi padre quería que yo sea médico. Y en algún momento de mi vida, yo, por satisfacer a mi padre, convine con él en dedicarme en el futuro a estudiar medicina. Mi padre tuvo la generosidad que en el momento en el que yo salí del colegio, conociendo mi pasión por lo que él hacía, tuve una conversación con él y me dijo: hijo, no te sientas condicionado por lo que yo quiero para ti, decide qué cosa es lo que vas a hacer y lo que quieres ser. Creo que mi padre, ahora ya fallecido, en mejor vida, creo que se sentiría, como me lo dijo, orgulloso del camino y el proceso, porque de alguna forma yo tengo en esencia y en mi vida personal y profesional mucho de él y una gran influencia permanente en lo que actúo. Y tengo anécdotas en las que mi padre siempre está presente. Yo recuerdo que la primera vez que tuve que desempeñar funciones como juez especializado en lo penal en el módulo básico de justicia de Los Olivos, módulo básico que tenía un proyecto del Banco Mundial de acercamiento a la sociedad y que descentralizaba la justicia, la hacía más próxima a la sociedad. Y yo, cuando inicié mis labores de juez, por supuesto que las tareas no me eran ajenas, pero yo era muy joven. Yo en algún momento tuve el privilegio de ser el juez más joven del Perú a los 28 años de edad. Y pude incluso desempeñarme inmediatamente porque ya conocía la experiencia previa de haber visto el desenvolvimiento de tantos jueces en la ciudad de Chiclayo. Y asombraba de que yo ya pudiera ejercer la performance correspondiente como si tuviera múltiples experiencias al respecto, cuando en realidad era parte de mi infancia, de mi adolescencia, de mi niñez. Y eso determinó también un estilo de trabajo, una forma de comportamiento y también, por cierto, sin duda alguna, también la constitución de una serie de valores inmanentes
a la decisión que tomé a muy temprana edad dentro del ejercicio de mi profesión, a los 28 años, de dedicarme a ser un componente del sistema de justicia. Primero a ser juez especializado, juez superior, y luego ser fiscal superior en distintas áreas estratégicas del Ministerio Público, al cual pertenezco y siento que es un alto honor que represento también dentro de las múltiples tareas que me ocupan en el día a día. Precisamente, sobre todo con lo último que nos está comentando, por supuesto, nuestro equipo de investigación de GEPUT, sí hemos indagado un poquito acerca de su labor, acerca de los diversos cargos que ha tenido a lo largo de su carrera profesional y, por supuesto, bastante interesante nos parece, principalmente sus funciones dentro del Ministerio Público, pero antes de entrar a ese puntito, antes de entrar a ese punto, hay algo que tal vez nos llama la atención y es cómo decide usted su ámbito profesional. A ver, lo pongo en contexto. Un estudiante universitario común y corriente, como yo lo he sido en su momento, como usted lo ha sido en su momento, está terminando la carrera, tal vez ya la terminó, pero o tal vez está próximo, y por supuesto ya viene ese momento donde te lanzan al mar de la vida laboral. Y uno a veces tiene opciones, alternativas, a veces uno termina donde puede, ninguna realmente es mejor que la otra, nosotros decidimos nuestro camino, pero ahí viene la duda. ¿Cómo usted termina encontrando su camino en el Estado? O tal vez empezó en lo privado, no lo sabemos. ¿Y cómo es que termina encontrando su pasión en donde se encuentra actualmente? ¿Cuáles fueron esos primeros pasos laborales de su persona? Sí, mire, es muy interesante porque yo terminé los estudios universitarios a los 21 años. Era bastante joven en ese momento y siempre las expectativas de a qué se va uno a dedicar dentro de la amplitud de las distintas especialidades en el derecho hacen que efectivamente uno en un primer momento siempre se vea seducido por las actividades que probablemente puedan generar mayor rentabilidad hacia el futuro en el ejercicio de la profesión. Yo siempre tuve una vocación de dedicarme al derecho penal, pero no encontré en un primer momento dentro del espacio laboral la posibilidad de desarrollarme profesionalmente en ese ámbito, pese a que yo había visto y he tenido muchas experiencias y en mi etapa de estudiante, en las prácticas preprofesionales, y antes de eso, en esta interacción que le decía yo, que recuerdo con mucho cariño, con mi padre. Entonces, a partir de esa situación, en un primer momento, yo tengo el desarrollo profesional de cualquier estudiante de Derecho que hace prácticas profesionales donde puede encontrarlas. ¿Dónde caemos? He sido practicante en áreas de Derecho Civil, de Derecho Comercial, luego he tenido algunos emprendimientos laborales en determinado momento, ¿no? En las aspiraciones y los sueños que tiene uno de ser su propio jefe y de tratar de extender el legado de mi padre, que era abogado, ¿no? Entonces, a partir de esas circunstancias, mi proceso de llegar a madurar la decisión de ser parte del sistema de justicia se da cuando voluntariamente yo postulo al programa de formación de aspirantes de la Academia de la Magistratura. Resulta que en los años 90, fines de los años 90, que es cuando yo termino mis estudios universitarios y empiezo a ejercer la profesión de abogado, en ese momento era un requisito indispensable para el ejercicio de la magistratura, sea ser juez o fiscal, el haber estudiado el programa de formación de aspirantes de la Academia de la Magistratura, en donde uno postulaba como si postulara un examen de admisión. Como si fuera otra universidad. Como si fuera otra universidad, porque en ese momento era una obligación legal y un prerequisito, una exigencia condicionada a que nadie podía ser juez o fiscal si antes no transitaba por el programa de formación de aspirantes. Tuve la oportunidad de ingresar en el programa de formación de aspirantes, hice el programa de formación de aspirantes y luego de eso tuve un intervalo de tiempo en el que seguí trabajando dentro de la profesión en distintos ámbitos, hasta el momento en el que tuve la oportunidad ya de poder postular, ser nombrado como juez. Tuve el muy alto honor de muy joven ser nombrado como juez anticorrupción del denominado caso
Fujimori Montesinos. Yo fui uno de los jueces anticorrupción que tuvo la experiencia directa de haber investigado, porque en esa época éramos jueces investigadores con el antiguo Código de Procedimientos Penales, ¿no? Marco procesal distinto al que actualmente manejamos. Entonces, a partir de ello, luego tuve la experiencia de ser también ascendido provisionalmente dentro del sistema anticorrupción, y mi carrera estuvo siempre determinada por aspirar dentro de lo que significa también, por supuesto, una competencia piramidal, a llegar a la máxima magistratura dentro de lo que corresponde, que son las fiscalías o los juzgados supremos, que de hecho es siempre la aspiración que uno tiene cuando está dentro de una carrera en la cual siempre uno apunta a que dentro de la meritocracia en algún momento pueda aspirar a tener un espacio, un lugar en ese sentido. Pero ciertamente que cuando uno comienza no tiene muy claro siempre a qué se va a dedicar, y el sentido de oportunidad es el que va definiendo, y la economía, por cierto, también, lo que va definiendo a lo que uno nos va a determinar casi. Ahora, yo agradezco mucho el haber tenido múltiples experiencias en distintas áreas del derecho, porque me ha sido muy útil dentro del sistema de justicia, tanto cuando he sido juez como cuando he sido fiscal, porque he incorporado conocimientos, por ejemplo, tan necesarios ahora como en el derecho civil, en el derecho comercial, porque parte del trabajo que ahora desempeño y que es investigar organizaciones criminales de gran complejidad relacionados a casos de lavado de activos, de corrupción de funcionarios, necesariamente requiere conocer la primacía de la realidad. Y eso, considero que dentro de la experiencia en mis primeros años formativos, me ha añadido de toda forma también un valor que ahora agradezco, porque tengo no solamente la experiencia de un área específica o de lo que podría ser la especialización en materia penal o procesal penal, sino también en otras áreas del derecho que valoro muchísimo en mi experiencia previa. Esos primeros pasos, si bien no fueron penal, que es lo que en un primer momento lo apasionaba, le terminaron siendo mucho más útil tal vez de lo esperado, básicamente. Incluso hice una maestría en Derecho Civil y Comercial, de la cual estoy graduado. Entonces comprenderá que eso siempre resulta útil, porque dentro, por ejemplo, el derecho penal, un tema que es apasionante es el de las reparaciones civiles, por ejemplo. Por supuesto. Que son finalmente deudas, ¿no? Y que hay responsabilidades extracontractuales, vicarias, y siempre hay una crítica permanente a los que se dedican al derecho penal o al derecho procesal penal, que no conocen el derecho civil, el derecho mercantil. Y entramos en discusiones de cuál es la naturaleza de la reparación civil, cómo hacemos la cuantía, cuando las reglas para la reparación deben ser del proceso civil, y a veces ahí pecamos un poquito de ignorantes. Inclusive ahora, una de las interesantes introducciones de reforma que se dio en determinado momento en el Código Procesal Penal fue una que está vinculada precisamente al pago de la reparación civil, inclusive cuando hay sentencias absolutorias o autos de sobreseimiento o archivamiento. Lo que quiere decir, en otras palabras, que una persona puede ser inocente de los cargos criminales que se le puedan haber acusado, pero que tiene que pagar reparación civil porque produjo un daño en sus acciones. Entonces, en mi experiencia como juez, incluso yo he tenido la oportunidad de haber participado directamente en sentencias o, en su momento, en apelaciones de sentencias en donde hemos absuelto a determinadas personas por la responsabilidad penal por el hecho, pero le hemos sentenciado al pago de reparación civil igualmente. Entonces, creo que todo contribuye, ¿no? Y es interesante el hacer no solamente sinergias en estos aspectos de distintas áreas estratégicas del derecho, sino también sincretismo desde el punto de vista de lo que uno como parte de sus experiencias va aprendiendo y va tomando en el conocimiento científico también un área de aplicación, no obstante de que tal vez ha sido siempre un área bastante criticada en las reparaciones civiles, porque se decía que las reparaciones civiles eran bastante simbólicas, que no tenían razonabilidad o proporcionalidad con el daño producido. Entonces ahora yo creo que hay un ejercicio notorio de esfuerzo de que ahora las sentencias, cuando se condena al pago de reparación civil, tienen que también necesariamente desarrollar criterios de responsabilidad extracontractual, responsabilidad vicaria, razonabilidad de los montos y obviamente en todo ese ejercicio hay que poner en práctica ciencia del derecho, que no necesariamente
es exclusiva de las áreas del derecho penal o procesal penal, sino también del derecho civil. Antes de empezar a hablar un poquito más a profundidad sobre su experiencia laboral, hay una última pregunta que quiero hacer ya para terminar este primer momento de esta entrevista, porque me ha llamado mucho la atención, con bastante agrado, la forma en la que usted habla de su padre. Definitivamente, en sus palabras, he notado la bonita influencia que ha tenido usted en su vida, y 2 preguntas atrás, me parece, mencionó que tiene incluso muchas anécdotas con su padre, y ahí le quiero preguntar, si es que por supuesto no es ninguna infidencia, si tal vez nos pudiera compartir alguna anécdota que tenga con su padre, por supuesto dirigida al público que nos está viendo, a mi persona, o algún mensaje que usted crea que es algo bonito como para compartir. Sí, mire, la admiración por mi padre trasciende al plano estrictamente del conocimiento científico profesional o de lo exitosa que puede haber sido su carrera. Mi padre ha sido un hombre muy exitoso dentro de su carrera profesional, incluso ha sido miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, 2 veces miembro del Jurado Nacional de Elecciones, de tal manera que mi admiración va en todo sentido en sus logros como hijo. Pero de las anécdotas que yo más recuerdo siempre es de el carisma que él siempre mantuvo, pero de la propia respetabilidad de su condición de abogado. Y le voy a contar una anécdota para que usted me pueda entender. Era frecuente que dentro de la litigación, ¿no?, los abogados interactuaban permanentemente, por ejemplo, en inspecciones oculares, se llamaban antes, ahora se llaman inspecciones judiciales, en fin, en distinta nominación, pero son esencialmente espacios en donde se practicaba de manera viva la litigación y la oralidad, ¿no?, en procesos que en ese momento tenían rasgos escriturales. Entonces yo veía la interacción de mi padre con el juez, con otros abogados, y lo que más me llamaba la atención es que en el momento en el que terminaba la diligencia, la audiencia, como quiera que se denomine, inmediatamente se integraba en un espacio de confraternidad en donde no habían rivalidades, no habían mezquindades, había confraternidad, habían espacios de consideración mutua, al punto de que muchas veces yo, como joven en ese momento, interactuaba hasta con los abogados que no necesariamente representaban los intereses del cliente de mi padre, ¿no? Y muchas veces era tan transversal el tema que hasta a veces compartíamos alimentos en una misma mesa con los abogados que eran antagonistas, pero que una vez que terminaba el litigio eran amigos, eran personas que se respetaban mutuamente y que no llevaban la labor profesional más allá de la dignidad, de lo que eso representa y de la ética profesional. Pero una vez que culminaba su trabajo, además en una ciudad relativamente chica como es Chiclayo, y que se caracteriza por ser la capital de la amistad, los abogados confraternizaban, eran amigos, estaban integrados y se respetaban todos mutuamente en el ejercicio de sus tareas. Ahora veo que muchas veces la labor del abogado se personaliza. La labor del abogado genera muchas veces hasta sentimientos de animadversión personal, cuando, desde mi punto de vista, debería ser todo lo contrario, mientras exista el nivel de consideración y respeto mutuo. Porque cada uno desempeña un papel. El abogado desempeña un papel, el fiscal también, el juez también. Todos finalmente, para poder ejercer nuestras labores, tenemos que previamente ser abogados. Y solo después de ser abogados podemos ejercer los distintos roles que eventualmente la vida nos conduce, porque cada uno tiene un rol episódico, en mi caso dentro del sistema de justicia, pero los abogados también desempeñan la respetabilidad de un derecho fundamental, que es el ejercicio del derecho a la defensa, y por tanto la litigación debe tener también, y ese es mi norte siempre, de respetar la labor y la tarea del abogado y no personalizar esto como si fuera un conflicto en el que se lleva más allá de lo que significa la labor técnica y profesional, donde uno puede defender ardorosamente sus puntos de vista. Pero una vez que concluye esa esgrima, esa litigación, esa discusión, pues somos todos abogados y seres humanos y nos respetamos e incluso podemos tener dentro de ciertos espacios hasta nuestros propios vínculos de relacionamiento social, del relacionamiento común, y eso creo que debe ser lo que por lo menos en mi caso siempre rige mi comportamiento, más allá
del cumplimiento de mis deberes en su momento como juez y ahora como fiscal superior. Definitivamente una anécdota importante. Se lo comento en mi corta experiencia como abogado penalista, litigante también. Por supuesto que he ido a diversas diligencias. Principalmente veo esto a nivel fiscal, principal pero no exclusivamente, en los cuales, en efecto, en la diligencia, hablando en criollo, nos sacamos la mugre. Y también hablando en criollo, uno se da cuenta cuando le ha ido bien, cuando le ha ido mal. Lo notamos, es inevitable. Y termina la diligencia y he visto mucho, y alguna vez también yo he estado en esa posición, no lo voy a negar, de perdí, me voy picón. Me voy, con suerte digo, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea, y me desaparezco. La verdad, me ha pasado personalmente, lo he visto, pero también, justo lo que usted está mencionando, yo también lo recuerdo con bastante cariño, que cuando en alguna época tuve varias diligencias en una Fiscalía Suprema, porque estábamos asumiendo la defensa de, bueno, un alto funcionario, en la diligencia estaba el fiscal supremo, estaba el abogado de la parte agraviada, estaba yo como abogado del investigado. Nuevamente, en la diligencia nos sacábamos la mugre. A veces ganaba, a veces perdía, a veces me iba mejor, a veces me iba peor. Pero me acuerdo, y lo recuerdo con bastante cariño, justo en la línea lo que dice. Terminaba la diligencia y es el fiscal supremo, un fiscal, no voy a decir su nombre por privacidad, pero es un fiscal mayor, quien se acercaba a nosotros, abogados opuestos, y nos hacía la conversación y poco a poco, sin darnos cuenta, terminaba siendo una charla amena, y muchas veces una charla amena frente a un testigo, por ejemplo, que había venido a declarar, y el testigo también se sorprendía de, se han querido sacar los ojos hace 5 minutos, y ahora están hablando de lo más normal, pero dentro de todo, como usted dice, estamos para ejercer un rol, defender los intereses de nuestro patrocinado o los intereses del Estado, pero al final de cuentas termina la diligencia y somos abogados. Y como abogados somos colegas. No necesariamente somos amigos de copas, pero somos colegas y muy tranquila y respetuosamente podemos sentarnos a conversar sobre algún tema de interés sin que esto tenga que afectar nuestro trabajo, por supuesto. Es que si me permite, hay que desterrar la cultura del agravio personal. El trabajo técnico tiene que estar delimitado también por la ética profesional que nos lleva necesariamente a respetarnos mutuamente. Y entonces en esos espacios lo que usted dice es muy valioso, ¿no? Porque debemos cultivar más que el espíritu de respetabilidad, el espíritu de integrarnos dentro del sistema, de las reglas de la buena fe, de las reglas de lo que debe ser y lo correcto, sea precisamente el que gobierne nuestros mutuos respetos. En otros países sucede con frecuencia, ¿no? Y justo yo le escuchaba sobre la posibilidad de las copas, ¿no? Es frecuente, por ejemplo, en los Estados Unidos que los abogados, una vez que terminan de litigar, incluso sí se van a beber unas copas juntos. Y cada uno ha sido ardoroso en sus puntos de vista, pero saben que necesariamente cuando tienen que cumplir con sus labores, la ética profesional se superpone siempre y no hay ninguna otra posibilidad sino la que corresponde a la defensa de los intereses de quien uno representa en ese momento. Y ojo, que eso yo lo tengo como una experiencia en un lugar pequeño que le he comentado, ¿no? En la ciudad de Chiclayo, en fin, ¿no? De la que yo tengo grandes recuerdos y siempre cuando me preguntan de dónde provengo, lo digo con orgullo, ¿no? Que yo provengo de la heroica ciudad de Chiclayo, ¿no? Entonces lo digo con orgullo porque ahí estudié mis estudios dentro de la primaria, la secundaria, y creo que formativamente es lo que ha delimitado, lo que ha establecido la fisonomía del ser humano que soy en términos personales, porque es ese momento en el que creo que se determina de definir mi personalidad, es decir, de dónde eventualmente uno puede tomar experiencias que puedan ser positivas y trasladarlas a su personalidad, integrarlas a su forma de ser, y que eso sea el genio y figura hasta la sepultura. Ahora ya lo conocemos un poco más. Ya muchos hemos escuchado a usted, doctor Vela, pero tal vez estamos escuchando algo nuevo. Estamos escuchando bastante acerca de su experiencia desde la época escolar,
Le agradezco mucho por lo que nos está contando. Y no, ahora sí, lo que también había adelantado, de que actualmente usted es coordinador del equipo especial Lavallato. Ahora, esto es un cargo que se ha escuchado mucho. Lo hemos escuchado en la prensa, lo hemos escuchado como comentarios, en conversaciones, y hemos escuchado bastante en su oportunidad, sobre todo, cuando era tendencia nacional e internacional, el tema o el concepto de Lavallato. Y ahí quiero preguntarle desde una posición de un completo ignorante. ¿A qué se refiere cuando dicen un equipo especial para Lavallato? ¿Qué es Lavallato? ¿Qué es lo que representa? ¿O por qué necesita un equipo especial? Claro, mire, el equipo especial Lavallato es un agrupamiento de profesionales de distintas jerarquías. En mi caso, yo soy fiscal superior, pero lidero y coordino a un grupo de muy valientes fiscales provinciales que se dedican a investigar el denominado caso Lavallato en el Perú, que es un caso de gran complejidad, de enorme complejidad. Yo diría que es el caso más complejo de la historia de la Administración de Justicia del Perú, porque se trata de un caso que incluso trasciende las fronteras de lo nacional. En un primer momento nos enfrentamos a la necesidad de alguna forma, establecer equipos a dedicación exclusiva a determinados casos, que es la esencia de un equipo especial. Un equipo especial, en otras experiencias, en otras latitudes, se le conoce como fuerzas de tarea, es decir, agrupamientos de profesionales que finalmente se van a dedicar exclusivamente a determinadas tareas vinculadas a un caso que demanda gran complejidad y grandes retos profesionales. El antecedente en el Perú fue el caso Fujimori-Montesinos, pero fue un caso nacional. Tenía algunas consideraciones también, parte del tráfico de armas con la FARC, por ejemplo, ¿no? Que tenía algunas conexiones, incluso en el manejo del dinero, que muchas veces había desaparecido a través de sistemas de offshore. Pero el caso Lavallato es un caso de absoluta complejidad mayor, porque se trata incluso del involucramiento, y esto hay que decirlo en términos bastante penosos, de prácticamente todos los expresidentes constitucionales de la República, ministros de Estado, empresarios del más alto nivel, y que justamente representan también la complejidad de la tarea de respuesta del sistema de justicia para poder llevar a la averiguación de la verdad a estos personajes de muy alto perfil. Entonces, la ley establece la posibilidad de que constituyan equipos a dedicación exclusiva. En este caso, el Ministerio Público tomó esa decisión en el año 2017 de constituir un equipo de fiscales a dedicación exclusiva para este denominado caso Lavallato. Se hizo bajo la gestión del entonces fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez Velarde, fiscal supremo titular. Luego de eso, el equipo fue cambiando en distintos momentos hasta que en el año 2018 a mí me tocó la encargatura de renovar los componentes del equipo especial, de darles un nuevo sentido de gobernabilidad distinta desde el punto de vista de la gestión de despacho fiscal, y a partir de la determinación de lineamientos generales, estratégicos, cada fiscal, respetando plenamente su autonomía, pueda dedicarse exclusivamente a investigar casos de muy alta complejidad. Ahora tenemos ya en este momento 20 acusaciones fiscales en distintos estadios, juzgamientos dentro de los cuales destaca, por ejemplo, la sentencia del señor Alejandro Toledo, expresidente constitucional de la República, extraditado de los Estados Unidos. Fíjese la complejidad de extraditar a un expresidente en el lugar posiblemente más garantista del mundo, que es los Estados Unidos de Norteamérica, y que confíen en el sistema de justicia peruano y nos lo entreguen, porque eso es una convalidación también de nuestros procedimientos internos, del respeto por los derechos fundamentales, y que determine de que el señor Toledo no es un perseguido político, no es un perseguido por sus ideas. Finalmente se le ha llevado a juicio y se le ha sentenciado. A mí me tocará, por ejemplo, la responsabilidad de ir a la apelación de esa sentencia, porque como fiscal superior, dentro de mis labores, se me encarga precisamente de litigar todos los casos que han tenido alguna decisión judicial en primera instancia. Las apelaciones son precisamente parte de mi trabajo, así como también los posibles archivamientos que los fiscales provinciales, en el ejercicio de su autonomía fiscal, puedan eventualmente también ordenar,
y eso puede ser materia de un acto de impugnación que es el recurso de elevación de actuados. A ver, ahí discúlpeme tal vez si lo interrumpo, pero hay algo que quiero terminar de entender bien sobre este caso Lavajato. Nuevamente, desde mi ignorancia, yo por un momento creí que, caso Lavajato es un caso grande, hipercomplejo, pero por un momento creí que tal vez hablábamos de un caso, pero hace un instante ha mencionado que actualmente tienen 20 acusaciones. Así que, corríjame si me equivoco, estoy entendiendo que este equipo Lavajato no es que vean un caso, sino que ven múltiples casos, todos relacionados, pero estando relacionados todos son delitos independientes, cada uno con su carpeta, cada uno con su expediente, cada uno con su eventual sentencia condenatoria. ¿Sí en lo correcto? Sí, con estrategias comunes para enfrentar un caso de gran complejidad transnacional. Por ejemplo, el uso de herramientas internacionales de cooperación. Nosotros hemos activado mecanismos de cooperación internacional con Suiza, los Estados Unidos de Norteamérica, el Principado de Andorra, España, con Panamá, República Dominicana, con México, con Colombia, con Ecuador. Hemos interactuado permanentemente con Andorra, el Principado, se le hacía referencia, Suiza, principalmente Brasil, ¿no? Que era de donde ha nacido, obviamente. Entonces, claro, para eso se necesitan algunos lineamientos generales dentro de la autonomía de cada fiscal, pero es cierto lo que usted dice. O sea, el caso Lavajato no es un solo caso, son muchos casos que se derivan esencialmente de un caso de gran corrupción transnacional y lavado de dinero, vinculado a operaciones de crimen organizado transnacional. Justo ahí quería preguntarle. Y que se me permite ese objeto de estudio, es muy interesante. La pregunta solamente con esto quisiera agregar, disculpe por monopolizar la respuesta en esa parte, pero creo que interesante. creo que es importante para no perder, digamos, el detalle de algo que es actual, ¿no? Hace muy poco ha estado una misión de la OCDE, que es un gran club internacional de inversores de distintas ideologías y tipos, dentro de las cuales el Perú aspira a ser parte de ese club. Y uno de los puntos más interesantes que ha recalcado la misión de la OCDE es precisamente la autonomía que deben tener los operadores de justicia, en el caso Lavajato, para llegar a que esas 20 acusaciones finalmente tengan sentencias absolutorias o de condena, pero que se favorezca la averiguación de la verdad dentro de un caso de muy alta complejidad. Entonces, verá usted que internacionalmente, ¿no?, hay un sentido de no solo admiración, sino también de interés de cómo el equipo especial Lavajato ha sido capaz de llegar hasta este punto en lo que significa necesariamente la averiguación de la verdad que toca a estructuras de poder tan complejas como le hacía referencia. Expresidentes constitucionales, exministros de Estado, empresarios del más alto perfil y poder económico. Y que hemos llegado, claro, con múltiples dificultades, pero que se ven con admiración desde fuera, porque a pesar de todas las dificultades, hemos llegado hasta este punto, pese a que siempre el status quo se defiende y busca reaccionar en contra de los operadores de justicia. Habiendo escuchado básicamente toda esta complejidad que tiene e incluso este reconocimiento que nos ha dado la OCDE de mantener la independencia dentro de las investigaciones para hallar la verdad, como usted dice, porque a fin de cuentas habrán muchos condenados, habrán algunos absueltos, pero averiguar la verdad siempre es el centro del derecho penal. Pero hay algo que quiero tal vez terminar de entender para mí, para el público, por supuesto en palabras sencillas. Todo este caso Lavajato, todos estos múltiples casos, tienen un punto en común. Más o menos lo ha resumido en actos de organización criminal y lavado de activos de origen brasileño. Más o menos así lo ha resumido. Pero no sé si pudiera una muy pequeña explicación, por supuesto, de cuál es el hecho origen. ¿Dónde nace esto y cómo más o menos es que llega a Perú y entiendo incluso a otros países? Sí, mire, el develamiento de este gran reto profesional que ha significado el caso Lavajato, que ha demandado el mayor músculo de la institución, que toma la decisión de crear un grupo de tareas, digamos, un task force que se llama en el derecho anglosajón, de fiscales que están a dedicación exclusiva para este caso, surge a partir del develamiento de una noticia
internacional proveniente del Departamento de Estado y Justicia del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica revela que había llegado a un acuerdo de colaboración eficaz, para que lo puedan entender en su público, con la empresa Odebrecht, en un arreglo tripartito, en un convenio tripartito entre el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, el gobierno de Suiza, el gobierno de Brasil y la empresa Odebrecht. Y dentro de esta delación y de este arrepentimiento que se había formulado ante estos países extranjeros, hubo un componente de entrega de información hacia lo que la empresa había desarrollado como delitos o actos de corrupción y de lavado de dinero dentro del Perú. Entonces es a partir de eso, de ese acontecimiento, que se requiere de forma indispensable constituir un grupo de trabajo para dedicarse exclusivamente a una investigación de tan alta complejidad. Y es la reacción que siempre nos plantea la pregunta de si estábamos preparados o no para ello. Y yo creo que siempre eso nos lleva al escenario de que esto a veces puede ser hasta cíclico, pero agravado. Porque nosotros veníamos de la experiencia del caso Fujimori Montesinos, que, reitero, era un caso de gran complejidad, pero esencialmente de estructuras de poder nacionales. Entonces pensamos que luego del caso Fujimori Montesinos no iba a existir nuevamente un caso de tan compleja corrupción, lavado de dinero vinculado a un aparato de organización criminal. Bueno, la realidad nos enrostró directamente que no fue así, ¿no? Y que desde el año 2000 para adelante, todos los expresidentes se han visto involucrados dentro de este caso. Cosa que es bastante penoso, pero sin duda alguna también existe el valor del sistema de administración de justicia, de, pese a las dificultades, haber enfrentado el poder y haber podido llegar hasta el momento en el que nos encontramos, dentro de los cuales está la etapa estelar de los juicios orales, en donde se determinará la culpabilidad o la inocencia, en este momento en 20 acusaciones, muy pronto serán 21, serán 22, y estamos ante la necesidad de conocer la verdad para la sociedad del Perú, y que la propia sociedad del Perú, al conocer la verdad, tome necesariamente sus evaluaciones, sus reestructuraciones, tome el valor de la experiencia para saber qué hicimos mal para haber tenido el flagelo de los actos de corrupción y de lavado de dinero que sufrimos en su momento. Y merezca de parte de las autoridades también incluso el mejoramiento de lo que no estuvo bien y que a veces son los huecos, que son los subterfugios dentro de los cuales la corrupción se cuela para finalmente promover precisamente la facilidad de poder llegar a que la corrupción sea una práctica dentro de la cual sea admitida socialmente ya dentro del clima de negocios, del hacer negocios, de incorporar la corrupción como parte de la contabilidad de un proyecto. Es decir, incorporar el valor de la corrupción como parte de un activo, cuando es todo lo contrario. Entonces, claro, siempre saber la verdad nos enrostra porque es mirarnos en el espejo y no siempre es un ejercicio admisible para la sociedad el reflejar sus miserias. Pero nuestro trabajo es precisamente decirle la verdad a la sociedad, independientemente de la parte técnica, independientemente si hay tecnicismos o no los hay. Es qué sucedió en el país y esa evidencia trasladarla después al sistema de justicia, que determinará qué cosa debe ser materia de un castigo, de una punición, y qué no debe ser así entendido, dentro de las reglas del debido proceso y del sistema de justicia, del sistema republicano de justicia que nos encontramos. Ahora, no es una tarea sencilla, porque hay reacciones. Ahora vemos que el fenómeno más bien es involutivo, ¿no? Yo le decía hace un momento que esto debería servirnos como una experiencia para mejorar nuestra legislación, para hacerla más competitiva a nivel internacional, para que la OCDE nos acepte dentro de su club selecto. Bueno, ahora experimentamos todo lo contrario, ¿no? Que más bien se está desarmando el sistema de justicia y se está más bien exponiendo el sistema de justicia a las organizaciones criminales, y ese debilitamiento es notorio precisamente en estos momentos. Lo último que dice definitivamente es, por supuesto, lamentablemente muy cuestionable los principales modificaciones que ha tenido el Código Procesal Penal, el Código Penal y otras modificaciones relacionadas al sistema de justicia, que por supuesto dan mucho para hablar,
La realidad, por supuesto, se verá en la práctica, pero de que se ve de que se está minando el sistema de justicia, eso resalta a la vista, lamentablemente. Sí, y también déjeme decirle que en paralelo dentro de los escenarios de no solamente la litigación en los tribunales, sino de la justicia mediática, ahora vemos un fenómeno que es la búsqueda del desprestigio de los operadores de justicia, que tampoco es nuevo, ha sucedido en todas las latitudes en las que se busca precisamente homologar a los componentes del sistema de justicia con los crímenes que se investigan, para tratar de determinar un desprestigio social de las operaciones que se realizan. Y eso es parte también de nuestra realidad, porque el dinero es lo que puede pagar, el dinero puede comprar una estación de televisión, el dinero puede comprar un periódico y puede dedicar exclusivamente a difamar. Y muchas veces la sociedad no está preparada también para que se dé una respuesta contundente a ese fenómeno de búsqueda de criminalización de los operadores de justicia. La OCDE sí se ha dado cuenta, por ejemplo, ¿no? Y lo ha puesto como un tema central de debate para que el Perú sea admitido. Pero sin duda alguna vivimos una realidad que es evidente y no la podemos negar y que es parte de las manifestaciones del abuso del poder, esencialmente incluso del abuso del poder económico. Nosotros como fiscales comprenderá que tenemos la herramienta de la legalidad, pero nosotros no tenemos un aparato de respuesta para que las difamaciones, que ahora son tan sofisticadas, ¿no? Porque ahora se utilizan sistemas de trolls, de bots, se utilizan las redes sociales, se inundan las redes sociales con fake news, noticias falsas, medias verdades, y todo esto es parte ahora de una justicia mediática. Y esas batallas se tienen que dar no solamente ahora en los tribunales, sino también en los distintos escenarios de comunicación. Y fíjese que incluso hasta esta oportunidad es una oportunidad que los fiscales siempre la evaluamos como parte de nuestro trabajo inclusive, porque muchas veces nos dan la oportunidad de expresar nuestro punto de vista. Ejeput es una tribuna heterogénea, en donde se pueden presentar abogados, litigantes, jueces, fiscales, y por eso es que yo admiro ese pluralismo democrático, económico, y por eso es que estaba tan interesado de participar justamente en esta gran idea que es la del podcast, en donde se mezclan estos aspectos funcionales, pero también los personales, para que la sociedad siempre renueve su conocimiento de quiénes son los que tienen altas responsabilidades y que puedan también hacer sus valoraciones ante estas campañas de demolición permanente. Definitivamente no me gusta usar esa palabra, pero a veces es cierta, en una sociedad utópica o en un sistema de justicia utópico, lo ideal es fiscal, juez, abogado, hagan su trabajo, la prensa, la sociedad mediática, los poderes influyentes de la sociedad que no se metan. Y si voy a criticar algo, que por supuesto puedo hacerlo, que sea criticar la labor, no criticar a la persona. Al igual que usted hace su trabajo, no sé, para poner un ejemplo, cualquier juez que se me pueda venir a la mente, un juez supremo, si lo voy a criticar, critico esa resolución porque digo, no está bien, se equivocó, aplicó mal la norma. No atreverme a decir, ya entro en el ámbito de lo privado y como usted también dice, una noticia falsa con tal de desprestigiar, ponerme a decir, exagerando, no, él recibió dinero para emitir esa resolución. Por supuesto, situación completamente falsa, No, mire, sin pies y cabeza, y que se dicen simplemente por el morbo, con tal de que la sociedad ponga en tela de juicio esa decisión que pudo haber sido muy buena, solo porque un grupo la quiere criticar, empiezan con estos escenarios. su comentario es muy pertinente porque está, creo, trayendo a colación el derecho constitucional de crítica a las decisiones de los jueces y de los fiscales, que creo que siempre, con respeto, es algo que termina siendo sin duda alguna productivo. Útil para crecer. Pero yo le añado algo más, si usted me permite. Adelante, por Le favor. añado además de que siempre la ética profesional debe anteponerse cuando uno va a brindar una opinión. Cuando yo brindo una opinión, indudablemente usted sabe que yo la hago en mi condición de fiscal, porque soy fiscal superior, porque litigo y soy portavoz de precisamente los argumentos de un fiscal provincial o argumentos propios dentro del esquema de litigación. Y nadie va a dudar de que, por supuesto, como fiscal superior tengo un interés de parte.
Es decir, soy portavoz de un argumento, pero de parte. El problema muchas veces es que no existe lo que le llaman los comunicadores, el disclaimer a veces de muchas personas que son abogados y que se presentan como opinólogos cuando en realidad no están opinando de un caso, sino están defendiendo la posición de un cliente. Entonces yo creo que lo correcto es siempre decir que si yo soy abogado, soy un abogado defensor y soy abogado de determinada persona que litiga contra los fiscales, contra, en fin, los jueces, de ser el caso, ¿no? Y representan una posición. Porque creo aclarar mi punto de partida. Porque creo que es lo honorable, ¿no? Lo honorable es decir, voy a dar una opinión, pero ojo, yo soy abogado del señor fulano de tal, que es acusado, investigado en tal caso, y por supuesto que es compatible con el ejercicio del derecho a la defensa de esa persona. Pero no presentarse como un abogado que está libre de impedimento y decir, bueno, yo voy a opinar como si fuera un académico, cuando en realidad subyace detrás de esa opinión un interés particular. Entonces, yo creo que siempre es interesante por eso que uno éticamente diga, bueno, yo tengo una opinión y esa opinión traduce también un interés dentro del ejercicio de la profesión de abogado y creo que eso es muy válido, pero hay que decirlo. Y creo que eso enaltece también al abogado que lo dice previamente, porque ya el que escucha sabe de que no es que sea una opinión necesariamente imparcial, como no es la mía como fiscal. Comprenderá usted que cuando yo doy una opinión académica, no me puedo desvincular de mi condición de fiscal superior. La digo incluso con el cuidado de que la predictibilidad de mis decisiones va en orden también a lo que digo en los espacios académicos, porque no puede ser que diga algo en un espacio académico y luego resuelva de una manera completamente distinta o antagónica, ¿no? No pueden existir esas paradojas cuando la administración de justicia debe ser siempre predecible o predictible, por decirlo de alguna forma. Lo comprendo perfectamente porque, y le comento si es que tal vez no lo dije en un inicio, yo siempre he trabajado en el ámbito privado, desde mi época de practicante, asistente, abogado, actualmente litigante, toda mi vida profesional, no muy larga, pero toda la vida profesional que tengo hasta ahora, siempre he estado en el lado de la defensa y es innegable que cuando opino sobre una noticia que veo en la prensa, ni siquiera un caso que tal vez llevo, sobre una noticia es innegable pensar, estoy más del lado del investigado, porque, bueno, es el chip que yo tengo. Exacto. Al igual que usted tiene, por supuesto, el chip de fiscal, porque lo necesita para ejercer su labor, yo necesito mi chip de defensor para poder ejercer la parte que me toca. Estamos totalmente de acuerdo. Y bueno, para ya ir finalizando con esta entrevista, ya hablamos en su rol de coordinador del equipo especial Lava-Jato, pero al mismo tiempo, usted también es fiscal superior de la segunda Fiscalía Superior especializada en lavado de activos. Y ahí quiero preguntarle. Primero, ya un poquito nos adelantó sobre el tema, pero tal vez para terminar de entenderlo. Empezando con algo bien sencillo tal vez para usted, pero que otros aún no captamos. Como fiscal superior, dejando un ratito de lado, especializado en lavado de activos. Como fiscal superior, ¿cuáles son sus funciones y cuál es la diferencia que tiene con un fiscal provincial? Sí, mire, dentro de la carrera fiscal o judicial, el fiscal superior se encarga dentro del sistema procesal penal que está implementado ya, creo que de forma total ya dentro del país. El fiscal superior tiene dos tareas fundamentales. En el Código Procesal Penal implementado, tiene la tarea esencialmente de participar en todas las incidencias de apelación que se generan dentro de las investigaciones que son realizadas por los fiscales provinciales. Lo que conocemos como juicio de segunda instancia. ¿Usted participa ahí? En juicio de apelación, puede ser de segunda instancia, pero también de los distintos incidentes que se generan. Por ejemplo, tutelas de derecho, que son decididas en primera instancia y luego son apeladas por alguna de las personas que no se encuentra satisfecho con la decisión judicial de primera instancia. Esa apelación, cuando sube, es de conocimiento de un fiscal superior. De la misma manera, cuando un fiscal provincial archiva una investigación directamente en las diligencias preliminares, culminado este espacio. Entonces, ahí también el fiscal superior participa para confirmar o revocar o anular
ese archivamiento a través de un mecanismo impugnatorio que se llama el recurso de elevación de actuados. Pero en paralelo todavía subsisten casos del Código de Procedimientos Penales. Y ahí el fiscal superior es más bien el fiscal que se encarga de acusar y de llevar digamos, a realización el juicio oral. Nos pasa en este momento con un caso emblemático, el caso Ecoteva, que está terminando. Es un caso que justamente yo estoy viendo directamente como fiscal superior, que está tramitado con el antiguo Código de Procedimientos Penales, que los Estados Unidos de Norteamérica ya autorizó la ampliación de extradición del señor Toledo, y estamos culminando. Pero ahí va a haber una sentencia de primera instancia recién, porque es con el antiguo Código de Procedimientos Penales. Ahí participo yo directamente como fiscal superior también. Y ahí, por supuesto, el recurso de nulidad que se plantee será de conocimiento de un fiscal supremo. Entonces, esta, digamos, mixtura que hay en la realidad procesal del país, en donde todavía coexistimos con el Código de Procedimientos Penales, hace que la tarea dentro de la Fiscalía Superior de Lavado de Activos tenga esta peculiaridad, a la cual se añade también la situación en concreto de ser una fiscalía de muy alta especialización, porque es una fiscalía que se dedica a litigar casos en segunda instancia vinculados a criminalidad organizada trascendente, cuyo espejo es la Corte Penal Nacional de Crimen Organizado, que tiene además también la Ley de Crimen Organizado como su base o como su estructura de competencia funcional. Entonces, digamos que dentro de estas tareas habituales, a mí me toca sumarme a las que tengo como responsabilidad en un cargo de confianza en el equipo especial Lavajato, que son las dos tareas que comparto en este momento. A ver, como fiscal superior ya me ha quedado claro, espero que también a todos los que nos vean, yo diría que sí. Básicamente, apelaciones, pensando en el nuevo código, apelaciones, sobrecimientos o archivamientos, pero al mismo tiempo, bajo las reglas del antiguo código, tramitación de, entre comillas, lo que podríamos conocer como juicio de primera instancia. Así que juicio oral en primera instancia. Una situación sui generis bastante acusación particular. y juicio de primera instancia en el Código de Procedimientos Penales. Pero bueno, seguirá siendo así hasta que poco a poco se termine de depurar los casos que nacieron con el antiguo código y que por supuesto deben terminar con ese código. Ahora... Tenemos el caso de Ecoteva que está terminando justamente, ¿no? Pero también ahí sigue el recurso de nulidad, que ahí sigue tendrá su tiempito también. Bueno, posiblemente. Es todo un proceso, sí, la verdad. Claro, sí. Y ahora sí, hablando un poquito de lavado de activos. A ver, por supuesto, un delito, su propia naturaleza lo hace complejo. Por no decir que dependiendo de las circunstancias, agregando el factor organización criminal que puede existir, llega a ser hipercomplejo, como se le dice en algunos autores. Mi duda es, usted como fiscal superior de lavado, específicamente ahora lavado de activos, ¿cuáles son sus funciones ya dentro de este delito en específico que por supuesto tiene su complejidad? ¿Cuál es lo particular tal vez que lo diferencia de otros fiscales superiores comunes o tal vez de otras especialidades? Miren, nosotros somos parte de un sistema en donde solamente somos 3 fiscales superiores para ver casos de gran criminalidad organizada vinculadas al lavado de dinero, lavado de activos, perdón, agravado, que es la pertenencia a organización criminal. Por tanto, nuestra competencia funcional está esencialmente delimitada por esa carga de trabajo que deriva de la aplicación de la ley de crimen organizado. Entonces, claro, nuestro sistema es un sistema bastante reducido porque solamente somos 3 fiscales superiores que nos repartimos la carga y ahora tenemos un coordinador que es un fiscal adjunto supremo, dentro del cual hay algunas responsabilidades de carácter administrativo que son ahora delegadas por parte de la Fiscalía de la Nación hacia ese nuevo coordinador. Entonces nosotros nos repartimos esa carga como fiscales de lavado de activos. Y creo que uno de los hitos fundamentales para contestar también su pregunta está en un episodio procesal fundamental que se dio en el año 2017, que fue la primera sentencia plenaria de la Corte Suprema de Justicia en materia penal sobre el delito de lavado de activos, la sentencia 1/2017. Claro. Y ahí yo tuve el alto honor de representar los intereses del Ministerio Público dentro de la sustentación que se hizo ante todos los jueces supremos en materia penal y que determinó finalmente un notorio avance en cuál es la jurisprudencia que gobierna ahora, porque existían múltiples tendencias, interpretaciones del lavado de activos, algunos
por ejemplo, ¿no? Para tratar de contextualizar el tema, ¿no? Decían que para que exista el lavado de activos tenía que haber una sentencia condenatoria por el delito previo, posiciones maximalistas, ¿no? Ahora, bueno, eso ha evolucionado y se ha determinado ya cuál es la carga jurisprudencial obligatoria de predictibilidad para que los jueces ahora, con una sentencia plenaria, estén ya en función namofiláctica, en función de integración y unidad de criterios, finalmente, ya no con esta disparidad de criterios, sino que más bien tengan un enfoque que se relaciona también con la mejora del sistema de justicia en la persecución penal en un delito altamente complejo. Porque hasta ese momento, esta dispersión jurisprudencial lo único que generaba era que no exista uniformidad de criterios y muchas sentencias incluso absolutorias. Ahora eso se ha corregido en alguna medida y tenemos un faro ya determinado en este hito fundamental, que creo que va a ser interesante para su público, más allá de lo que pudiéramos hablar en lavado de activos, que podemos tardarnos muchas jornadas y creo que académicamente siempre va a ser un tema muy interesante, pero creo que podría invitar a su público a que lean la sentencia 1/2017 del lavado de activos de la Corte Suprema de Justicia, de la plenaria de la Corte Suprema, de todos los jueces penales, porque ahí van a encontrar la síntesis de lo que es la doctrina del derecho penal en relación al delito de lavado de activos. Es innegable porque, nuevamente, en la práctica, tema personal, veo también casos de lavado de activos y es simplemente imposible, desde mi perspectiva como abogado defensor y por supuesto desde su perspectiva como fiscal, es imposible actualmente llevar un caso de lavado de activos sin haber leído y por supuesto entendido la sentencia plenaria casatoria 1/2017, porque antes de esa sentencia habían por supuesto múltiples cursos, múltiples libros y también múltiples interpretaciones contradictorias de distintos aspectos de este delito. Diversos, no solo el delito previo, que es uno de los más interesantes, por supuesto, pero definitivamente de distintos puntos. Y ahora, doctor Vela, ya estamos terminando. Ya estamos finalizando con esta muy enriquecedora entrevista. Como lo dije desde un inicio también, no es estrictamente una entrevista académica. Tal vez no hemos aprendido gran cosa sobre el delito de lavado de activos, pero entendemos cómo funciona la sociedad, entendemos cómo está funcionando el aparato de justicia, el Ministerio Público, cuáles son los esfuerzos que están haciendo las diversas fiscalías de las que nos ha mencionado, e incluso los reconocimientos que desconocíamos, pero sí se nos están dando, al igual que las observaciones que nos están haciendo. Y ahora ya, para finalizar, también me gusta finalizar con esta solicitud más que pregunta. Como le dije de un inicio, nos ven estudiantes, nos ven personas interesadas en el derecho sin ser abogados, nos ven abogados desde el abogado junior, como se le dice actualmente, hasta un abogado con 5 doctorados. Tenemos un diverso público, pero por supuesto nos une el interés por escucharlo. Y quisiera terminar con esta pregunta que también es de cajón de este podcast. Usted, doctor Rafael Vela Barba, ¿qué consejo puede darle a la persona que está viendo esta entrevista y que ha llegado hasta este punto ya culmen? ¿Cuál es el consejo que usted considera indispensable para la vida, para la carrera, para la profesión laboral? ¿Qué es lo que usted nos quiere compartir? Couture, en uno de los mandamientos muy conocidos, nos dice siempre de que nos sintamos orgullosos si en algún momento un hijo nuestro decide dedicarse a la profesión de abogado. Bueno, yo voy a muy respetuosamente tratar de generar una extensión de ese precepto que hago mío y quisiera que estas breves reflexiones, probablemente no profundas, porque el tiempo es así de draconiano, porque la búsqueda, digamos, de este tipo de comunicaciones pueden estar siempre vinculadas a lo personal, y yo lo agradezco mucho porque me ha dado la oportunidad de decir muchas cosas que nunca las había dicho y valoro mucho más bien su condición de entrevistador y lo felicito porque es usted capaz de también generar la confianza suficiente como para decir muchas cosas que antes a veces uno se reserva en lo privado y en lo personal. Pero lo que quiero decirle es que ojalá que este tipo de comunicaciones y de expresividades sirva para que alguno de los que nos escuchan, jóvenes abogados, estudiantes de derecho, valoren también
el muy alto honor de pertenecer al sistema de justicia. Tal vez siendo jueces, tal vez siendo fiscales, siendo componentes fundamentales de la vida republicana del país a través de hacer fuerte el sistema de administración de justicia y no pensar de que los abogados que se dedican al sistema de justicia, jueces o fiscales, son los que no han podido tener éxito en su vida profesional fuera de esos espacios. Es un altísimo honor el ser juez o el ser fiscal. Y por supuesto que dentro del valor justicia que se gestiona, debemos aspirar siempre a que los mejores sean los que puedan desarrollar sus actividades dentro del sistema de justicia. Así que ojalá que estas breves reflexiones puedan despertar el interés para que alguno de los que nos escuchan finalmente decida dedicarse a ser juez o ser fiscal con orgullo, enalteciendo la posición, enalteciendo lo que representa constitucionalmente desde el punto de vista de un órgano constitucional autónomo, como es el Ministerio Público, o desde la majestad de un poder del Estado, como es el Poder Judicial. Definitivamente se necesita vocación y, por supuesto, orgullo para participar de esa honorable obligación que a veces es, pero dentro de todo honorable, de servir al Estado en sus diversos estamentos, pero ahora específicamente el sistema de justicia. Doctor Rafael, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por lo que ha compartido con nosotros, como tal vez usted lo mencionó, cosas que antes no ha mencionado, cosas que antes no ha contado. Muchas gracias por la confianza de poder contarnos, primero a mí, por supuesto, que estoy acá frente a usted, y por supuesto a todos los que nos están viendo, y por supuesto, extendiendo la gratitud, muchas gracias por su servicio dentro del Ministerio Público como fiscal, porque dentro de los cargos que tiene ahora, los cargos que ha tenido antes, definitivamente usted está reflejando este consejo final que nos ha dado, que es este orgullo y esta vocación de poder servir al sistema de justicia. Muchas gracias más bien a usted por la oportunidad, por el privilegio de haber inaugurado esta tercera temporada del podcast y haberme también brindado la oportunidad de indirectamente rendir un homenaje a mi padre en el cielo. Se lo agradezco porque estas expresiones personales han evocado precisamente la imagen de un ser admirado y querido de mi parte. Muchas gracias. A usted, doctor, muchas gracias por la compañía. Y finalmente, a todos los que nos están viendo, que han llegado hasta este momento, muchas gracias por la compañía, muchas gracias por haber estado con nosotros en la primera y segunda temporada, muchas gracias por acompañarnos en ahora el inicio de esta tercera temporada. Y recuerden, este programa llega gracias a EGEPUT, la mejor formación jurídica. Nos estaremos viendo en el siguiente programa. Hasta luego.